Mi primer mapa de sombras lo dibujé con café derramado sobre el mantel. La mancha se expandió como archipiélago y sin querer seguí con el dedo en las fronteras. No era arte, era ansiedad con brújula. Meses después, alguien me pagó por ello, una empresa de iluminación inteligente. Quería saber por qué. En ciertas calles de Madrid había sombras que no correspondían al sol ni a las farolas. Salí con mi cámara y un medidor de lux barato. Las sombras raras no eran más oscuras, eran más estables. No temblaban con el viento ni parpadeaban con las hojas. Tampoco cambiaban cuando las nubes pasaban. Eran como si fuesen dibujos tatuados en el aire. Una tarde, en Chamberí, encontré la primera sombra libre. Proyectaba la silueta de una silla donde no había silla. Me senté en la nada y sentí el cuerpo aceptar el asiento. Pasé miedo y placer, Tomé nota. Calle Luchana 17. Silla sin silla. Funciona. Me obsesioné. Las sombras libres aparecían en patrones que no seguían la física, sino la costumbre. Había un banco sin banco en el Parque del Retiro, donde dos señoras se sentaban a hablar de novelas. Una sombrilla sin tela en una terraza de Malasaña. El manillar de una bici invisible en la acera de Rondatocha. Pensé que era psicogeografía, esa palabra chula para decir que las ciudades tienen recuerdos. Hasta que vi el mapa completo. Un colaborador de la empresa, chilango, ojos de insomnio, me pasó un dataset de CDMX y otro de Buenos Aires. Crucé capas. Las sombras libres se alineaban entre ciudades como si fueran constelaciones. Madrid, CDMX y IVA. Triángulos largos. Líneas oblicuas. Nodos. 3 ciudades con una sombra compartida. ¿Qué buscamos realmente?, me preguntó por DM una usuaria, con un avatar de pájaro. ¿Luz barata o mapas para cruzar? Le respondí con un sticker. Ella insistió. Somos cartógrafos de lo que no se ve. Quedamos en videollamada. Era de Córdoba, Argentina. Se llamaba Agos. Me mostró su casa. En la pared del comedor, a cierta hora, una sombra de ventana daba una luz que no entraba por ninguna parte. Esa luz de sombra, palabras suyas, calentaba el mate. Jugá con el mapa, dijo. Seguí la sombra como si fuera calle. Hice zoom out y dejé que las formas me dijeran por dónde. Me llevaron al río, al Manzanares. Allí bajo un puente encontré una sombra de árbol en invierno. Al ponerme debajo, escuché sus hojas y hasta una voz no humana, no animal, no máquina, que decía: no mires arriba. Miré. Ya sabemos, me decís que no haga algo, ahí voy, Miré, claro que miré. Vi cielo, estrellas normales, el avión de Barajas, nada raro, pero el aire se densificó como cuando va a llover. La sombra del árbol, sin árbol, extendió una rama que no podía extender y me tocó el hombro. No fue contacto, fue como si mi piel recordara un peso pasado, ¿sabes? Lloré sin causa. Te tocó la proyección de un futuro, escribió Agos.
o de un pasado que todavía no. Me reí porque era absurdo y por eso mismo verdadero. Seguí mapeando. Empecé a reconocer los anclajes, sombras que se repetían en 3 ciudades a la vez como con pequeñas variaciones. Una esquina de Madrid tenía la sombra de un puesto de tacos a la hora precisa en que en la Ciudad de México se encendía el carbón. Un escaparate en Palermo, en Buenos Aires, y dibujaba la sombra de una remera colgando cuando en lavapiés alguien tendía la ropa. No, no era magia. Era correspondencia. Las ciudades hermanas se prestaban sombras como si compartieran calendario. La empresa se enfadó. ¿Pero qué le decís a los clientes?, preguntó mi jefe. ¿Que ajusten farolas para ahorrar? Mentí. No quería que una utility privatizara constelaciones. Me despidieron. Bien. Decidí entonces hablar con ustedes en directo. Mostré mapas, conté hallazgos y el chat, como siempre, hizo más. Enviaron fotos de sombras raras en Sevilla, en Monterrey, en Rosario, en Montamos una... Hicimos una web. cartógrafosdesombras.org. Sin puntos, sin orden. Lo importante eran las líneas. La noche grande, fue en la sierra. Agos voló. Nos reunimos con un grupo de amigos de aquí y de allá. Subimos a un mirador con mantas y termos, y a medianoche desplegamos un mapa impreso con las 3 ciudades superpuestas. Nos situamos en el punto exacto donde una sombra de banco coincidía con otra sombra de banco en Parque Centenario y con otra en Parque México. Nos sentamos en la nada, con un mate que sabía a invierno de ambos hemisferios. Y entonces pasó. El aire cambió de densidad. No frío, tampoco calor. Presencia. Las estrellas por un segundo parecieron estar más cerca. No. A ver, no un zoom, sino cercanía, Pregunta algo, dijo Agos. ¿Qué sos?, dije, con la S rioplatense sin querer. Una sombra alargada, no de cuerpo, de distancia. Se encogió nuestro mapa, como si la escala se rindiera. Y la respuesta llegó, como llegan las respuestas buenas. No al oído, sino a la proporción. Entendimos que no era alguien ni algo, sino una relación. La sombra compartida era el lugar donde las ciudades se recuerdan, no un portal en plan fantasía, ¿no? ¿Entendemos? No el portal, sino un acuerdo. Volvamos sanos, dijo alguien. Bajamos en un silencio alegre. Después vinieron las consecuencias. La prensa transformó el hallazgo en clickbait. Influencers sentados en la nada. La empresa me amenazó con demandas, El ayuntamiento quiso comprar nuestro mapa. No vendimos. Subimos el repositorio a la nube pública y lo explicamos en términos accesibles. No hay recurso que privatizar, no hay riesgo que vigilar. Lo que hay es una forma nueva de estar juntos. De vez en cuando, todavía voy al banco sin banco del Retiro. Si te sentás bien, escuchás conversaciones de otra plaza que no es la tuya. No palabras. El tono, la risa con dulce de México, el che sin ironía de Buenos Aires, el tía cariñoso de Madrid. Me sigo preguntando si dibujar mapas de sombras
No es un modo elegante de evitar la soledad. La respuesta es sí, y está bien.